Hola, bienvenidos al módulo de explotación de software en GNU Linux. Y bueno, sin más preámbulos, ¿quién soy yo? ¿Vale? Yo soy Manuel Blanco Parajón, voy a ser el que os va a estar dando un poco esta introducción a lo que viene a ser el mundo de la explotación de software, ¿vale? En GNU Linux. Y pues bueno, soy un graduado en Ingeniería Informática, cuasi graduado, podríamos decir. Digamos que estoy preparando la tesis y principalmente interesado en todo el tema de la explotación de software y de la ingeniería inversa, ¿vale? Y actualmente me dedico de manera profesional a, bueno, temas de desarrollo e investigación de seguridad informática, ¿vale? Os dejo por aquí mi Twitter, ¿vale? Donde podéis localizarme y contactarme si queréis, preguntarme cualquier cosilla relacionada con la temática. Y bueno, con esto pasamos a lo que viene a ser la fase de, bueno, un poco el guión, ¿no? Los puntos que vamos a estar tratando a lo largo de la presentación. Vamos a comenzar un poco con lo que viene a ser la introducción a las corrupciones de memoria, seguido de un poco de la terminología necesaria para entender bien los conceptos, pasando por describir el entorno de trabajo y las herramientas que utilizaremos a lo largo de este taller introductorio y hablar un poco del formato ELF y ya nada, pasamos al grosso de la presentación que viene a ser las pruebas prácticas, ¿no? Los Stack-Based Buffer Overflow, un Stack Smash, Return to Text y finalmente Return to Shellcode, ¿vale? Estas son las técnicas que vamos a tratar. Entonces, lo primero es las corrupciones de memoria. ¿Qué es? Una corrupción de memoria es simplemente una clase importante de vulnerabilidad de software, ¿vale? Que en esta clase de vulnerabilidades lo que sucede es que la memoria es alterada comúnmente por un error de programación que se introduce inconscientemente, ¿no? Y eso, como consecuencia, desencadena un comportamiento anómalo, un comportamiento inesperado que podría dar lugar a una ejecución de código arbitrario en el sistema, ¿no? Si un atacante desencadena esos pasos y conduce al programa a esa situación, a ese estado. Entonces, este es el término de lo que viene a ser las corrupciones de memoria, ¿no? Quedaros con que es una clase importante de vulnerabilidades de software y qué es lo que vamos a estar explotando. Y algo de terminología, porque decíamos que era una clase de vulnerabilidades, ¿no? Pero ¿qué es vulnerabilidad? ¿Qué es bug? ¿Qué es exploit? ¿Y qué es payload? Y esto es fundamental. Un bug es simple, el concepto es error. Es un error de software o fallo de programación y que desencadena un comportamiento anómalo, ¿vale? Es decir, tenemos un resultado inesperado, es algo diferente a lo que nosotros esperábamos. Una vulnerabilidad es una particularidad de estos bugs, ¿no? De estos errores. Y concretamente pueden ser aprovechados por el atacante para comprometer la seguridad, integridad, disponibilidad y confidencialidad del sistema. Porque, por ejemplo, a lo mejor un error pues no tiene por qué desencadenar concretamente esto, ¿no? No puede suponer, a lo mejor no supone un riesgo, simplemente es un error en la especificación de la funcionalidad y pues eso, simplemente es un comportamiento distinto a lo que el programador esperaba que sucediera. Entonces, después tenemos el término exploit, que simplemente es una pequeña pieza de código que explota una vulnerabilidad de un sistema, con el fin de conseguir un comportamiento no deseado o no esperado para el mismo. Y finalmente, el efecto que queremos conseguir cuando explotamos esa vulnerabilidad es el payload, ¿vale? Entonces, todo esto está como muy relacionado. Las vulnerabilidades son unas clases de errores que se explotan con pequeñas piezas de código y que causan un efecto en el sistema, ¿no? Un efecto que pues, por ejemplo, pues es ejecutar comandos arbitrarios o ejecutar código arbitrario. Y escribir un exploit al final es un proceso muy creativo, ¿no? Porque esto va a ser una introducción a la explotación moderna, ¿no? De software. Y este proceso creativo consiste en sortear todas las barreras que el sistema operativo y el compilador generan, ¿no? Entonces, al final, es un proceso creativo donde la única limitación existente es el ingenio del atacante, ¿no? Para sortear esos mecanismos de protección.
En cierta manera, escribir un exploit podríamos decir que es como pintar un cuadro, ¿no? Es un pequeño símil. Luego, nos planteamos una cuestión. ¿Qué es un buen exploit? ¿O qué entendemos por un buen exploit? Al final, nosotros cuando estamos escribiendo exploits, lo que queremos realizar es maximizar el grado de fiabilidad del mismo. Pero ¿qué es eso de fiabilidad? ¿Qué entendemos por fiabilidad? Pues alguna de las cuestiones que nos podemos plantear para entender lo que es la fiabilidad es, ¿alguna vez el exploit rompe cuando lo estamos ejecutando? Es decir, ¿qué tan frecuentemente falla este exploit? ¿Vale? En caso de que falle, ¿somos capaces de detectar ese fallo y abortar mediante una salida limpia, sin dejar al sistema, bueno, sin generar logs, es decir, sin generar, por ejemplo, core dumps, que después alguien pueda recoger esas evidencias, analizar y detectar que alguien está atacando ese software? ¿Vale? Luego, ¿funciona cuando existen mecanismos de seguridad adicionales? Es decir, si hay un hardening adicional, ¿funciona? Por ejemplo, GR Security o cualquier cosa del estilo. Cuando ejecutamos este exploit en un entorno inusual, ¿cómo se comporta? Son cuestiones que nos tenemos que ir planteando. Es multiplataforma, es multiversión. Y después, una vez que hemos explotado, una vez que hemos realizado el proceso de explotación de manera satisfactoria, ¿somos capaces de restaurar el sistema evitando dejarlo en un estado inestable? Porque obviamente esto tiene que realizarse de manera transparente, sin que el usuario se percate de que está siendo explotado, ¿no? Si dejamos el sistema inutilizable, pues de poco sirve. Obviamente van a acabar, bueno, al menos en una intrusión real. Al final acabarían detectando que alguien ha explotado el sistema o simplemente reiniciarían, y si no has ganado una persistencia en el sistema, pues bueno, es un aspecto negativo. Y bueno, entonces al final estas son las cuestiones que nos tenemos que plantear cuando hablamos de fiabilidad, ¿vale? Si cumplimos todo esto, seremos fiables o tendremos un exploit fiable. Pero ¿qué entendemos por 100% de fiabilidad? ¿Vale? ¿O qué entendemos por un exploit 100% fiable? Pues un exploit 100% fiable es aquel que garantiza una explotación exitosa frente a una versión y entorno específicos, ¿vale? Mediante el encadenamiento de una serie de pasos que se ejecutan de manera determinista, ¿vale? Que sabemos que esto se va a ejecutar de esta manera siempre. Y, por supuesto, se debe de realizar un control adecuado mínimo, ¿no? Capaz de detectar errores cuando se está realizando el proceso de explotación y abortar sin generar crashes. Y cuando se finaliza el proceso de explotación, dejar el sistema restaurando todo lo que se ha corrompido, ¿no? ¿Vale? Esto es lo que debemos de garantizar para que sea un exploit 100% fiable. Entonces, pues, distintas vulnerabilidades de corrupciones de memoria pueden ser más propensas o pueden ser mejores candidatos para lograr esta fiabilidad, ¿vale? Por ejemplo, un use after free o type confusion, etc. Por ejemplo, os dejo aquí este post de Project Zero, donde se describe muy bien por Chris Evans qué se entiende por una buena corrupción, una buena vulnerabilidad de corrupción de memoria, ¿vale? Entonces ahí pues habla un poco sobre los tipos de corrupciones dentro de la memoria estática, ¿vale? Que pueden dar lugar a pueden servir como potenciales candidatos para lograr esta fiabilidad que deseamos, o incluso dentro de la memoria dinámica, ¿no? Un overflow dentro del área de datos de un chunk o incluso a los metadatos, etc. Desde luego no tiene desperdicio la lectura. Ahora vamos a hablar un poco más de la fase motivacional. Obviamente que esto es un mercado donde existen distintos brokers que bueno, ofrecen distintas cantidades de dinero muy sustanciosas y que pueden ser una motivación para un researcher descubrir errores, explotarlos y venderlos. Obviamente que hay que garantizar un porcentaje de fiabilidad muy alto, seguramente superior al 95%. Pero no todo es dinero, no toda la motivación son estos rangos de pago. ¿Vale? Por ejemplo, aquí es Zerodium, ¿no? Digamos que la motivación principal puede ser el ser capaces de simplemente encontrar errores en software que aparentemente
no debería tener fallos y ser capaces de explotarlos en un sistema operativo moderno con todos los mecanismos de protección y hardening habilitados. Y eso yo creo que ya, como reto personal, puede suponer bastante, ¿vale? No obstante, pues bueno, dejar bien claro que obviamente que existe un mercado muy interesante dentro de lo que viene a ser la compraventa de exploits. Por ejemplo, también Accenture iDefense, etcétera. Hay distintos programas, Panorama, ¿vale? Bueno, al final es todo, si os interesa investigarlo, son brokers. Luego, las herramientas de trabajo que vamos a estar utilizando o que se pueden utilizar para seguir el taller, ¿vale? Son, por ejemplo, el producto de AIDA, de Hexrace, que hay una versión de freeware, incluso se puede pedir una versión beta ahora, que lo podéis utilizar como desensamblador. Al final es un producto de altísima calidad y que básicamente dentro del estado del arte de la ingeniería inversa es de los más, por no decir el mejor, uno de los más punteros. Otras herramientas que se pueden utilizar son distintos frameworks que facilitan la explotación o el desarrollo de exploits, como sería PoundDBG para Python, o mejorar un poco la vista del debugger que vamos a estar utilizando, que va a ser GDB, GNU Debugger, y podríamos utilizar el famoso PEDA o... Bueno, perdón, PoundDBG antes me quería referir a PoundTools, ¿vale? Este es el framework de explotación, de que facilita la escritura de exploits en Python, ¿vale? PoundDBG es otro tipo de flavoring para GDB. Y bueno, pues al final pues podéis descargaros e instalarlos cualquiera de estas herramientas que os facilitarán mucho todo el flujo de trabajo. Entonces, aquí os dejo primero una pequeña chuleta de lo que viene a ser el GDB, el debugger de GNU. Obviamente que los requisitos fundamentales que se tienen que cumplir para poder realizar estos procesos de explotación es tener una buena desenvoltura o un buen nivel de ingeniería inversa. Si os dicen que no, que con entender relativamente quiero decir, no vale con tener un conocimiento superficial de lo que viene a ser la ingeniería inversa, porque la mayoría de software que te vas a encontrar en el mundo real no vas a disponer del código fuente. Bueno, en el caso de Linux sí, ¿no? Pero bueno, a lo mejor te puedes encontrar algún driver que no dispones del código fuente o bueno, claro, ya si vas a explotar software comercial, pues obviamente que no van a publicar sus códigos. Entonces, al final tienes que ser capaz de realizar un proceso de ingeniería inversa, entender las funcionalidades del programa y todos los intríngulis y luego ser capaz además de detectar los errores. Entonces, para las pruebas que vamos a estar haciendo, vamos a utilizar el GDB, ¿no? Entonces, por poner algún ejemplo, vamos a acceder aquí. Utilizaremos como ejemplo este pequeño código de un programa que simplemente llama una función que recibe un argumento, se toma desde la línea de argumentos y pues bueno, hace un alamundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si nosotros cargamos esto dentro del debugger, esto simplemente es -q de quiet para que no imprima el banner de GDB. Pues bueno, aquí lo tendríamos, ¿no? Entonces, ahora podríamos desensamblar la función principal con tsas, ¿vale? Y obtendríamos una representación del desensamblado, de los códigos de operación que interpretaría la CPU. Y pues bueno, hay distintos comandos que bueno, al menos podéis utilizar, pues por ejemplo, para poner algún breakpoint, por ejemplo. Imaginaros, si queremos poner un punto, una ruptura en esta dirección virtual, pues simplemente ponemos break de referencia a dirección virtual y por ejemplo, podemos listar los breakpoints con info breakpoint. Podemos desactivarlo y ahora estaría deshabilitado. Podemos volver a activarlo. Estaría habilitado y con esto podemos hacer una mejor trazabilidad del software, ¿no? Dinámicamente, dentro de la ruta que elijamos seguir. Podríamos poner también watch points, bueno, etcétera. Al final, esto lo único que queremos realizar es trazar un poco el flujo de ejecución e ir entendiendo un poco la dinámica del programa. ¿Vale? En fin, podéis ir practicando un poco con ello y en el momento en el que os sintáis con un poco de soltura, pues bueno, os resultará todo de una manera mucho más sencilla.
Bueno, obviamente también otro aspecto interesante a tener en cuenta es examinar, por ejemplo, esta dirección, ¿no? Con la orden de examinar podemos a lo mejor inspeccionar de 12 keywords, ¿vale? En este caso sería Giant Words, keywords 64 bits, 8 bytes. Y bueno, podemos cambiar incluso el formato, podemos decir, oye, imprímeme esto, el contenido de esta dirección, bueno, imprímeme estos datos en decimal o imprímemelo en hexadecimal. Podéis utilizarlo para realizar cálculos, sumar offsets. Bueno. Incluso printar estructuras, ¿no? Imaginaros que tenéis símbolos de debug de WARF, pues podríais aplicar estructuras y pintar los campos, acceder a ellos, calcular desplazamientos de una manera muy, muy rápida, ¿vale? Al final es un debugger con mucha potencia. Obviamente que requiere tiempo en desarrollar el expertise en él, pero bueno, como todo, ¿no? En el momento en el que practiquéis con esta herramienta, pues bueno, acabaréis cogiendo soltura. Y podéis, obviamente, bajar la granularidad a la hora de inspeccionar. A lo mejor en vez de inspeccionar keywords, queréis inspeccionar bytes o D-words o lo que sea. ¿Vale? Bueno, también podéis inspeccionar los frames y trazar el call stake, ¿vale? Y puede ser bastante útil también para entender el funcionamiento. Y también, obviamente, hacer scripting con condicionales, etcétera. Bueno, lo primero que vamos a también entender es el mapa de memoria, ¿no? Que al final es una estructura de datos, concretamente tablas, que nos muestran la distribución de la memoria virtual del programa en cuestión, ¿no? Aquí vemos que se está mapeando las primeras secciones con distintos permisos del programa, sección de texto, etcétera, datos. Y, por ejemplo, aquí tendríamos los objetos compartidos, el enlazador dinámico, la librería de GLIC, ¿no? GNU, bueno, la librería por defecto. BDSO, bueno, la pila. Al final, pues bueno, podemos ver el mapa de memoria del proceso, que también, pues, self maps. Esto es lo que estamos imprimiendo, pero en este caso, dentro del debugger, podríamos utilizar infoproc mapping o con PEDA BMap, ¿vale? Con BMap también estaríamos pintando el mapa de memoria del proceso. Y esto pues puede ser útil, por ejemplo, imaginaros, ¿no? que tenemos esta dirección y no sabemos a qué sección se corresponde. Pues podemos utilizar BMap seguido de ello y nos dice que efectivamente se corresponde a la pila. Bueno. La segmentación de memoria, ¿vale? La segmentación de memoria consiste en hacer una división de la memoria primaria en segmentos o secciones, ¿vale? Y los segmentos normalmente se corresponden con las divisiones naturales del programa, como las rutinas o las tablas de datos, ¿vale? Entonces, al final, pues tenemos una sección de datos que tenemos permisos de lectura y escritura, ¿vale? Obviamente que no tiene sentido poner permisos de ejecución a una sección de datos. Tenemos la sección de código, que tenemos permisos de lectura y de ejecución. La pila, que obviamente vamos a apilar y desapilar elementos, etcétera. Pues lo mismo, tiene que tener permisos de lectura y de ejecución y de escritura. Y lo mismo con el heap, ¿no? El montículo para la memoria reservada dinámicamente. Esto sería con la memoria reservada de manera estática. Luego, el mapeo del programa a memoria virtual se realiza gracias a que en el encabezado del ELF, se guardan una correspondencia, ¿no? Los segmentos donde se deben mapear y sus ubicaciones. Y las secciones a las que pertenecen los segmentos, ¿no? Entonces, durante el mapeo de la memoria, básicamente se divide en distintos segmentos con distintos permisos, como se había visto, ¿vale? Y un segmento puede contener 0 o n secciones. Y si, por ejemplo, utilizamos readelf o cualquier otra cosa similar, pues podríamos observar los headers del programa y observar aquí pues, las secciones y los segmentos y toda la correspondencia, ¿no? Incluso, bueno, aquí observamos las direcciones de memoria virtual y los permisos, alineamiento, etcétera. ¿Vale? Aquí tendríamos datos, variables globales inicializadas, sin inicializar, global offset table, destructores, constructores, bueno, etcétera. Sección de texto.
Bueno, el diseño de la memoria podría ser algo como esto, como lo que veis aquí, ¿vale? Vemos que, bueno, pues aquí tenemos la sección de texto, la sección de datos, la sección de, bueno, datos inicializados, sin inicializar, el crecimiento del heap desde las direcciones bajas hacia las altas y el crecimiento del stack que hace un downwards, ¿no? Desde las altas hacia las bajas. Fundamental. Esto es la idea que tenemos que tener muy interiorizada, ¿no? El cómo funciona una CPU y más concretamente, cómo se crean los marcos de pila, qué sucede cuando llamamos a un procedimiento, qué se almacena en la pila y cómo se restaura el contexto. Y para esto vamos a seguir unas pequeñas diapositivas que estuve preparando, ¿vale? Entonces, lo primero, cuando vamos a llamar a un procedimiento, como podemos ver aquí, ¿vale? Esto era lo que estábamos viendo antes en el código, ¿vale? Hello. Cuando llamamos a este procedimiento, ¿vale? A esta función, en el desensamblado veríamos algo como esto, ¿no? Un salto directo a la función y podemos suponer que en la pila tenemos esta disposición, ¿vale? Tenemos distintas, bueno, estas serían las direcciones, estos serían los valores, nos da igual el contenido que haya en este momento en la pila y lo único que sabemos es que el registro apuntador, el RSP que apunta a la cima de la pila, apuntaría a esta dirección, 470, la que está cargada en este registro, ¿vale? Este cajón va a ser el valor que apunta a RSP. Apunta aquí. Y el frame pointer, que apunta a la base del frame actual de la pila, pues estaría apuntando a esta dirección, ¿vale? Entonces, en el momento en el que realizamos un call, tenemos un prólogo, ¿vale? En el prólogo lo que hacemos es reservar un marco de pila. Entonces, lo primero que sucede es que tenemos un push RBP, ¿vale? Es decir, estamos apilando en el marco de pila salvaguardando el frame pointer del marco de pila de la función anterior, ¿vale? Del caller. Pero ¿qué pasa además? Que en el momento en el que hemos hecho un call, el RSP ha incrementado, ¿vale? Bueno, decrementado, 70, está en 68. Recordar que la pila crece en las direcciones, bueno, lo que os había explicado antes, ¿no? Downwards. Entonces, lo primero que sucedió es que se ha salvaguardado la dirección de retorno, ¿vale? Entonces, linealmente, el programa, si lo ejecutamos, después del call del hello, llegaría a esta dirección, ¿no? Llegaría a esta instrucción. Entonces, lo que hacemos es salvaguardar en la pila esta dirección, para saber dónde volver, ¿vale? Entonces, en el momento en el que hacemos el call, pum, apilamos la dirección de retorno y en el prólogo salvaguardamos el marco de pila de la función anterior, ¿no? Que el marco de pila es simplemente un espacio que se reserva en la pila para poder almacenar variables locales, ¿vale? Entonces, salvaguardamos la dirección de retorno y el marco de pila de la función anterior. Aquí lo tenemos, ¿vale? Salvaguardado. Y después, simplemente, lo que hacemos es crear un nuevo marco de pila para el nuevo procedimiento, ¿vale? Entonces, para eso, apuntamos creamos un nuevo marco de pila nuevo, ¿vale? Apuntando la cima de la pila al frame pointer, como podemos ver aquí. Pum, apuntan los dos al mismo lugar. Y sustraemos, es decir, reservamos direcciones para variables locales. Y para eso, pues simplemente restamos a la cima de la pila, pues el número de bytes necesarios para almacenar todas las variables locales que el compilador haya determinado. Entonces, en este caso, 0x10, 2 qwords, 16 bytes. Y vemos que efectivamente ahora el RSP pasó de apuntar aquí arriba a apuntar dos direcciones para arriba, ¿vale? Y tenemos pues aquí dos cajones para poder almacenar variables locales. Entonces, al final, pues estamos reservando este espacio. Entonces, la pila crece desde las direcciones altas hacia las bajas, como hemos explicado, downwards, y tenemos dos nuevos marcos, bueno, tenemos distintos marcos de pila apilados, mejor dicho. Tenemos este salvaguardado, que es el marco de pila de la función main, donde tendríamos las variables locales, porque si no, si hiciéramos un overlap, podríamos perder esa información, y por eso, cuando tú creas una nueva variable, siempre la debes de inicializar, porque no sabes lo que había en la pila cuando tú definiste esa variable, entonces a lo mejor puedes utilizar basura o incluso datos controlados por el atacante, ¿vale? Es lo que se conoce como un initialized memory, ¿vale? Si nosotros creamos una variable, pero no la inicializamos y la utilizamos, pues a lo mejor un atacante consiguió hacer un overlap de un marco de pila de una función anterior con datos que él controlaba
y puede llegar a, pues bueno, a controlar el valor de esta variable cuando se esté utilizando. Y puede dar lugar a una ejecución de código arbitrario, vamos. Entonces, pues al final, pues lo que tenemos es esto, ¿no? Un marco de pila reservado, haremos las operaciones necesarias, bla, 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 y llegamos al epílogo, ¿vale? Entonces, si en el prólogo creábamos un marco de pila, en el epílogo toca hacer la operación inversa, es decir, cerrar el marco de pila actual y restaurar el contexto del marco de pila anterior y retornar a la dirección de retorno del caller, ¿vale? Entonces, para esto lo dividimos en dos operaciones. Normalmente tenemos un leaf, que no es una operación atómica, sino que se divide en dos instrucciones, cerrar el marco de pila y restaurarlo, ¿vale? Entonces, para eso, pues tenemos un move del frame pointer a la cima de la pila, al RSP, al registro apuntador de la pila. Entonces, tendríamos algo como aquí, pum. Entonces, en el momento en el que hemos hecho esto, pues pasamos de las variables que habíamos reservado y lo ponemos para que apunte al RSP, ¿no? Y lo siguiente pues sería restaurar el marco de pila anterior, como os había dicho, ¿no? Entonces simplemente hacemos un pop. Al final una pila es una cola LIFO, last in, first out, ¿vale? Cuando hacemos un push, apilamos valores, cuando hacemos un pop, desapilamos valores. Y todo eso pues repercute en que hay que actualizar el registro apuntador de la cima de la pila. Entonces, pues al final lo que hacemos es un pop de RBP, popeamos este valor al frame pointer, de manera que ya no apuntará a 460, sino que apuntará a 480, como vemos aquí. Es decir, restauramos el marco de pila de la función del caller. Y lo único que nos resta a continuación es un ret, es decir, un return que simplemente retorna a la dirección que está apuntada en la cima de la pila. Y lo carga en el PC, por decirlo de alguna manera, es como pop de este valor al program counter, ¿vale? O al registro apuntador de la siguiente instrucción a ejecutar. Y así de sencillo hemos vuelto a... Bueno, aquí se ve, ¿no? Como desde el ret nos muestra esta bifurcación, ¿vale? Es capaz de evaluar cuál es la dirección que hay en la cima de la pila y evaluar que va a hacer un retorno a una sección de texto justo a donde había apilado antes, ¿vale? Y así de sencillo, pues llegaríamos a la situación en la que estábamos antes, ¿vale? Y pues bueno, llegamos a... Ahora, esto es cómo funciona la CPU, ¿no? A grosso modo, a la hora de hacer una llamada a un procedimiento. Y quiero que interioricéis muy bien esto, incluso que lo tracéis con el debugger. Vosotros con calma, simplemente lo que podéis hacer es abrir el GDB, ir al programa, compilarlo, y, por ejemplo, situarnos aquí, ¿vale? Vamos a la función principal. ¿Qué pasa? Vale, bueno. Nos citamos aquí la función principal y pues empezamos a hacer un step into o step over, ¿vale? Aquí nos interesa hacer, bueno, nos da igual lo que hagamos, pero bueno, cuando lleguemos aquí, lo que nos interesa es hacer un step into, ¿vale? Es decir, con ese i vamos a ir trazando e inspeccionando la pila, ¿vale? A ver cómo se producen estos efectos en la arquitectura, ¿no? Y entender bien cómo funciona el procedimiento, ¿no? Como en el prólogo se crea este marco de pila y en el epílogo se restaura, ¿no? Para interiorizarlo. Porque en base a esto gracias a este concepto vamos a estar desarrollando el ataque, ¿no? Imaginaros que un atacante llegase a controlar este valor que estaba almacenado previamente en la pila, ¿no? La dirección de retorno, lograse introducir aquí un valor arbitrario. Pues lo que haría sería capaz de bifurcar la ejecución de la CPU en vez de a esta dirección de la sección de texto del programa a otro lugar arbitrario. Y eso es el principio de un buffer overflow que iremos desarrollando a continuación. Entonces, al final, ¿qué es un buffer? Un buffer es un cajón de memoria, ¿vale? Un espacio de memoria que se reserva para almacenar datos de manera temporal. Entonces, ¿qué sucede si se introducen más datos que el tamaño máximo que puede almacenar este buffer, ¿no? Imaginemos que el buffer es un vaso de agua, ¿no? Un recipiente que tiene una capacidad, un volumen, y que en el momento en el que se introducen más datos que los que puede almacenar, lo que sucede es que hay un desbordamiento, ¿vale? En el vaso de agua, el agua rebosaría y mojaría todo lo que hay al lado del vaso, ¿no? Concretamente la superficie donde está apoyado. Pues en la pila sucede lo mismo. Si nosotros tenemos un buffer, bueno, mejor dicho, no en la pila, sino en cualquier lugar donde esté el buffer, ¿no?
si nosotros tenemos un buffer que puede almacenar 20 bytes, 20 caracteres, ¿vale? E introducimos más de 20, lo que sucede es que desbordamos ese buffer y como consecuencia sobreescribimos todo lo que esté contiguo a este buffer en la memoria, ¿vale? En la memoria virtual. Y esto es el principio del desbordamiento de buffer, ¿vale? Que en este caso, cuando sucede en la pila, es un stack-based buffer overflow. Cuando sucede, por ejemplo, en el heap, ¿no? Porque a lo mejor eran datos que se reservaron de manera dinámica, es un heap-based buffer overflow. Y si sucede en otro lado, pues tendrá una base en otro lado, en BSS o cualquier lado, vaya. Y vamos a comenzar con el primer ejemplo, que es un stack smash, ¿vale? Como smashing the stack for fun and profit, ¿vale? De Frac. Vamos a sobreescribir el contenido de una variable. Entonces, lo que vemos aquí es que tenemos un buffer de memoria, ¿vale? Un cajón que puede almacenar 64 caracteres, ¿vale? Un carácter es un byte, 8 bits de información, en este caso 64 bytes. Y tenemos una variable local, target, también situada en la pila, seguida del buffer, y que, bueno, en este caso estamos utilizando la cláusula volatile para decirle al compilador que explícitamente no nos optimice este código porque a lo mejor detecta que esto es código muerto porque nunca se inicializa ni se usa y entonces, pues bueno, nos fastidiaría un poco lo que viene a ser la prueba de concepto, ¿no? Y a continuación lo que tenemos es una llamada a una API, en este caso string copy, de la librería string, y lo que hace es desde recibir, bueno, del argumento que le pasemos por la consola, hacer una copia a este buffer local. ¿Pero qué pasa? Pues que la función string copy es, por decirlo de alguna manera, es una función no segura, ¿vale? Si nosotros miramos aquí el manual, vemos que, bueno, que copia todos los copia strings. Es decir, realizamos una copia de strings. Pero ¿qué pasa? Que el tipo de dato string en C no existe. Simplemente es un array de caracteres delimitado por un new line. ¿Y qué sucede aquí? Que si un atacante introduce más bytes o, por ejemplo, no introduce un new line, pues entonces pues parará cuando... Perdón, no es un new line, es un... Me acabo de confundir. O sea, me expresé de manera incorrecta. En este caso, el delimitador es un null byte, ¿vale? Es un byte nulo. Aquí derecho os lo dice, ¿vale? Es decir, una string simplemente es una secuencia de caracteres que están delimitadas por un byte nulo, ¿vale? Es decir, tú tienes a lo mejor 20 caracteres y si el carácter número 21 es un null byte, ahí terminamos de procesar, ¿vale? Porque el tipo de datos de string no existe como tal. Entonces, si un atacante introduce más de 64 bytes y luego introduce el null byte, pues eso copiará más bytes que los que la capacidad máxima que puede almacenar el buffer y tendremos un desbordamiento, ¿vale? Y de hecho, pues os deberían de avisar aquí de que bugs que realmente no comprueba que el tamaño destino es capaz de almacenar todos los datos del source. Por tanto, puede dar lugar a desbordamientos de buffer y jamás se debe utilizar con datos que un atacante pueda controlar, ¿vale? Bueno, y este va a ser el código. Lo tenemos aquí. Para compilarlo vamos a pasarle la siguiente flag, no-py, es decir, que nos lo compile sin position independent execution, executable. Después veremos qué es esto del py. Pero bueno, lo que quiere decir esto es que se va a mapear en la misma dirección virtual base, que no vamos a tener una aleatorización de las direcciones virtuales de la sección de texto del programa. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, ejecutar el programa de una manera legítima. Pues como hemos introducido pocos caracteres, nos muestra que, bueno, en medio de la dificultad y hace la oportunidad, que no hemos logrado modificar la variable. Pero ¿qué pasa si haciendo un poco de caja negra introducimos más de 64 caracteres? Así un poco a ojo. Segmentation fault. Es decir, se ha producido una violación de segmento. Algo ha sucedido ahí que no le ha gustado y bueno, seguramente si tuviéramos los core dumps habilitados, habría volcado un core que podríamos analizar y entender por qué rompió. Pero bueno,
Quedémonos con la idea de que si introducimos más caracteres, más de 64 bytes, algo extraño sucede, se produce una violación de segmento y nos lo aborta y nos lo notifica. Entonces, lo que podemos hacer es poner un punto de ruptura en la comparación del contenido de la variable con esto que habíamos hardcodeado aquí, ¿no? Did-bif, ¿vale? Y ver que si realmente podemos controlar ese contenido o qué está sucediendo, ¿vale? Y para eso vamos a utilizar el depurador. Lo volvemos a cargar con las mismas órdenes, -q de quiet, y le pasamos aquí el programa smash, ¿vale? Entonces, si desensamblamos la función principal y ponemos un break, bueno, pues esto no está compilado con PI. Es decir, está compilado con posición independiente. Bueno, realmente nos da igual, ¿vale? Vamos a poner el breakpoint, ya que tenemos los símbolos, vamos a poner el breakpoint main más 44 y probar a introducir, pues bueno, muchas AES, ¿vale? Incluso, bueno, lo podemos hacer con Python de esta manera, sencilla. Bueno, aquí creo que os lo pongo, ¿vale? Es decir, no lo podemos introducir, antes lo estaba introduciendo por entrada estándar, tenemos que introducirlo como un argumento, es decir, algo como así. Vamos a poner 100, por ejemplo. Y vemos que aquí en el registro RAX vemos la representación hexadecimal de las AES, ¿no? 0x41 de los caracteres. Y vemos que obviamente pues, que hemos controlado todo el dword y que podemos alterar el contenido de la variable. ¿Por qué? Porque la variable estaba seguida del buffer, hemos realizado un desbordamiento del buffer, el buffer solo podía almacenar 64 bytes y los siguientes bytes sobreescribieron el contenido de la variable. Entonces, lo que podemos realizar ahora es, bueno, cómo saber cuánto desplazamiento se necesita para sobreescribir el contenido de la variable. Lo lógico y sensato sería pensar que si el buffer tiene 64 bytes y la variable está seguida a este buffer, pues con 4 bytes más lograríamos sobreescribirlo, ¿no? Pero a veces no suceden las cosas así y después veremos por qué no suceden. Y para poder saber cuál es el desplazamiento exacto hasta sobreescribir esta variable, el contenido de esta variable, lo que podemos hacer es utilizar una secuencia de debugging, ¿no? Un patrón cíclico que nos ayuda a determinar la posición exacta. Bueno, aquí pongo un poco más la definición formal, ¿vale? Pero bueno, hay distintas maneras de generar los patrones cíclicos. Si utilizáis gdb-peda, pues por ejemplo con el comando pattern, pues podéis crear un patrón cíclico de 10 caracteres y luego, pues por ejemplo, coger aleatoriamente los que queráis de dentro de esta secuencia cíclica y encontrar el desplazamiento, ¿no? Veis, por ejemplo, aquí que AASA tiene antes cuatro caracteres, ¿no? Precediéndolo, 3 AES y este símbolo del módulo. Y bueno, pues eso. Y si utilizáis PwnTools, pues lo mismo, hay una función cyclic que incluso nos permite definir el alfabeto que queremos utilizar a la hora de generar el patrón cíclico. Entonces, por ejemplo, vamos a, bueno, si queréis aquí, podéis hacerle help para entender un poco cómo funciona, pero bueno, ya os aventuro de que simplemente con poner aquí, por ejemplo, genérame un patrón cíclico de 100 bytes, y aquí lo tenéis. Y ahora, oye, quiero saber, dentro de este patrón, cuál es el desplazamiento necesario para llegar a controlar esta posición. Pues cyclic search, o bueno, si no es cyclic search, es cyclic find. Y seguramente habría que utilizar en formato hexadecimal o algo de este estilo. Pero bueno, ahora lo vamos a ver, vaya. Lo que podemos hacer es simplemente coger todo esto y introducirlo como estábamos haciendo antes, ¿vale? Lo introducimos por la línea de argumentos, inspeccionamos el registro concretamente a nivel de the word y este es el padding que tenemos este es el donde nos hizo match, ¿no? Y con cyclifind pues podemos encontrar que necesitamos un padding de 76 bytes para llegar a controlar justo ese
el contenido de esa variable, ¿no? Es decir, lo que hacemos es muy sencillo. Simplemente introducimos todo este churro de bytes dentro del buffer, desbordamos el buffer y sobreescribimos con, imaginaros, con estos 4 bytes la variable, el contenido de la variable. Y decimos, oye, pero ¿cuántos bytes tengo que preceder para lograr sobreescribir esta posición? Y gracias a que es un patrón de una secuencia de Brueging, pues sabemos que con 76 bytes antes logramos controlar esto. Vamos a hacer otra pequeña prueba de concepto y para eso pues vamos a ponerlo de esta manera, vamos a poner 76 y vamos a poner 4 Bs seguidas, ¿no? Y ahora deberíamos de ver aquí efectivamente, ¿vale? Vemos en la representación hexadecimal las Bs, ¿vale? Ahora lo que debemos hacer es seguir el formato Little Endian, ¿no? Que es como se almacenan el orden de representación de los bytes en esta arquitectura, ¿no? En Intel pues se sigue el Little Endian, en otras arquitecturas MIPS o lo que sea, pues a lo mejor se sigue otro orden como Big Endian. Y el Little Endian es una chorrada, es simplemente una manera de almacenar los bytes en la memoria. Y es que el byte más significativo va al final. Entonces eso significa, si queremos controlar el contenido de la variable con tibit, ¿vale? Pues tenemos que poner el byte más significativo al final. Entonces quedaría así, ¿vale? Y aquí pues vemos ya nos lo está representando correctamente y vemos que tenemos un match, ¿vale? Vamos a ver, para que quede un poco más claro, si ponemos aquí un breakpoint justo en el string copy y volvemos a ejecutar lo mismo, bueno, hay un problema aquí que es que bueno, a veces se vuelve un poquillo loco esto. Cuando ponemos muchos breakpoints, aquí, por ejemplo, no nos está actualizando realmente el contexto, ¿no? Veis que apunta al ifcsu init, pero el registro apuntador realmente está en el string copy. Entonces, si inspeccionamos los registros de fuente y de destino, concretamente el de la fuente, porque aquí es lo que nos interesa es ver el argv, concretamente los bytes que estamos copiando, podríamos ver el payload, ¿vale? Que aquí vemos que esto son todas nuestras AES, podemos incluso ponerlo en formato string, ¿no? Vemos que tenemos 76 caracteres ASCII representables, las AES, y que después, pues, a continuación tenemos el dword, que es el didbif, ¿vale? Y si esto lo miramos en la memoria, pues vemos que las estamos almacenando correctamente en Little Endian, ¿no? Y si ya inspeccionamos simplemente con la granularidad del dword, ¿vale? Aquí con word nos referimos a 4 bytes, pues 32 bits, pues efectivamente, ¿vale? Tenemos el valor controlado con didbif. ¿Tenemos habilitado el otro breakpoint? Sí, vale, pues ahora estamos en el segundo breakpoint, donde comparamos el registro EAX con el valor hardcodeado didbif y tomaremos el branch, deberíamos de tomar el branch correcto, que era saltar a la función de imprímeme, que todo ha salido bien. Ahora vamos a probar a ejecutar esto fuera del debugger para ver si nos logra imprimir ¿no? de que hemos logrado modificar el contenido de la variable. Y pues para eso, bueno, incluso esto lo debo de haber puesto por aquí. Simplemente llamamos a la función smash, bueno, llamamos al programa smash y le pasamos por los argumentos los bytes que habíamos observado en el debugger. 76. Y pues voilà, tachan. Has logrado modificar el contenido de la variable. Recapitulando, tenemos un buffer overflow debido a un uso de una función insegura que no controla el tamaño de destino del buffer que va a almacenar la copia, ¿no? del fuente. Entonces, sobreescribimos la dirección, sobreescribimos todo el buffer y logramos modificar el contenido de la variable y cargar un valor que nos da un valor arbitrario. Vale, pregunta abierta. Si el buffer era de 64 bytes y estaba contiguo al buffer la variable, ¿por qué se necesitan 76 bytes? Si la lógica nos dice que con 64 bytes los siguientes 4 deberían de sobreescribirlo.
Y esto es la respuesta es el libro de compiladores, ¿no? A veces suceden cosas extrañas, alineamientos, optimizaciones que dan lugar a un desplazamiento y que la única manera de observar cuál es el tamaño necesario pues es analizar los frames y calcular el desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, con AIDA pues podéis, de una manera muy sencilla, obtener una representación del marco de pila actual de la función y evitar tener que utilizar secuencias de debrugging extrañas para calcular los patrones de manera dinámica, ¿vale? Estáticamente también es un problema con solución. Se puede calcular el desplazamiento de una manera sencilla. Entonces, lo que tendríamos es algo como esto, ¿no? 64 bytes, algo de desplazamiento, ¿no? Y la variable. Y después tendríamos el marco de pila antiguo de la función caller almacenado, la dirección de retorno almacenada, argc, argv y el environment. Entonces, estamos introduciendo aquí bytes, pum, 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 pum. Logramos sobreescribir el contenido de la variable y gracias a ese desbordamiento de buffer. Y ahora vamos a darle una vuelta de tuerca. ¿Qué pasa si, porque bueno, explotar o controlar el contenido de una variable en principio está muy bien, pero aún no hemos logrado bifurcar la ejecución, el flujo de ejecución. Y ahora lo que vamos a hacer es, en vez de sobreescribir el contenido de la variable, hacer un stack smash, es decir, haremos un return to text, ¿vale? Sobreescribiremos la dirección de retorno previamente almacenada en el procedimiento, ¿vale? Aquí cuando llegamos al main, llamamos a gets y lo que vamos a hacer va a ser intentar explotar esta secuencia de manera que sobreescribamos la dirección de retorno de main y logramos hacerlo saltar a la función win que llama a pin SSH, ¿vale? Entonces, ya directamente cuando compilamos este código nos salta un warning. Obviamente tenéis que hacer caso a los warnings, ¿no? Que os da el compilador. Sí, es algo de siempre tener en cuenta. Y nos dice que es una función potencialmente muy dañina y que no debería de ser jamás utilizada. ¿Y por qué? Porque gets lo que hace es, desde entrada estándar, desde el descriptor de entrada estándar, empezar a leer bytes. Pum, 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 pum. En el buffer que se le está pasando como destino. Pero no está controlando en ningún momento que el número de bytes introducidos por entrada estándar por el usuario vaya a exceder el tamaño de este buffer de destino. Porque lo que utiliza como delimitador es un new line, ¿vale? Un new line character. Entonces, si nos introduce el new line o si se introducen más de 64 bytes y luego se introduce el new line, pues copiaremos más datos que los que el buffer puede almacenar. Y esto da lugar a un buffer overflow. Y para esto lo que vamos a hacer va a ser compilar el programa con estas flags, ¿no? Sin posición independiente y sin stack protector. Estos son dos tipos de protecciones bueno, esto no es más que una protección, es un mecanismo que dificulta la explotación porque estaría haciendo aleatorias la distribución de la memoria, ¿vale? Es decir, cuando se carga el programa, se estaría aleatorizando la dirección base donde se va a cargar el programa y luego cuando se hace una suma de desplazamientos, pues bueno, pues no sabemos, esto se traduce en que no sabríamos dónde está mapeado la función win, ¿vale? Y el stack protector es un stack canary, un stack cookie. Otra cosa que simplemente permitiría detectar que se produjo un buffer overflow en el marco de la pila debido a que si utiliza valores, lo que comúnmente se conoce como un canario, en el prólogo, lo almacena, un valor aleatorio, sucediendo al buffer y precediendo al stack, al frame, al marco de pila previamente almacenado y a la dirección de retorno. Y en el epílogo lo que hace es una disyunción exclusiva con ese valor aleatorio y entonces pues verifica si es distinto de cero, es que se machacó, es decir, es que sobreescribieron el canary porque no hace match. Y entonces pues aborta. Entonces, para este ejemplo lo que vamos a hacer es compilar el programa sin protecciones, ¿vale? Entonces, vamos a situarnos. Este sería el programa, lo compilamos sin protecciones, ¿vale?
Y esta vez, pues bueno, vemos que no es como lo que habíamos visto antes con el debugger, ¿no? Que se mapeaban en offsets pequeños, sino que en este caso se utiliza la dirección virtual base típica y que lo único que tenemos, pues bueno, es esta protección NX, que bueno, en principio no nos interesa para nada, pero que no tenemos ningún stack cookie, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que antes hacíamos, hacer un poco de prueba-error. Esto leía desde entrada estándar bytes, pues introducimos unos pocos, bueno, en este caso introducimos más de 64 bytes, se produce una violación de segmento. Pero si introducimos pocos bytes, pues en principio la salida es limpia y sin errores. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es determinar lo que está sucediendo cuando se introducen más bytes que los que puede almacenar el buffer. Y para eso, pues vamos a cargarlo en el debugger y vamos a poner un breakpoint en la función principal, concretamente en la llamada get, ¿vale? En la llamada a la función tan dañina que nos recomendaba el compilador no utilizar nunca. Y luego lo que vamos a hacer va a ser introducir por entrada estándar, pues caracteres, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a introducirlo a mano. Aquí vemos que tenemos este buffer, ¿vale? Y que, bueno, aquí ya pues, bueno, empezamos a ver cosas interesantes. Incluso si miramos dentro de este frame, dentro del frame 0, vemos que la dirección de retorno almacenada es la 401160 y está almacenada en la dirección virtual de la pila 71D Bueno, vamos a verificarlo. Ah, no, perdón. Es que aquí lo que nos referimos es que dentro del caller de la función main principal es el if, ¿vale? Entonces, cuando retorne la función principal, debería de retornar a esto, ¿no? Al if start main, que es la que hizo todo el proceso de carga y demás. Pero dentro del marco de pila la dirección pues, que vamos a estar intentando sobreescribir pues será esta, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que sí que hay que intentar localizarla, ¿no? Y para esto, pues bueno, aquí nos dice que los registros previamente almacenados, eso que veíamos antes, el marco de pila previo está almacenado en esta dirección, ¿vale? Y que la dirección de retorno pues debería estar aquí, ¿vale? Esto que se corresponde. Alice Start Main. Y pues nada, pues eso, lo que habíamos visto, lo que habíamos dicho. Entonces, si nosotros ahora empezamos a introducir caracteres por entrada estándar y volvemos a inspeccionar esas direcciones de la pila, del buffer de destino, pues vemos que se ha logrado sobreescribir, ¿vale? Entonces, cuando llegamos aquí y cerramos el marco de pila e intentamos restaurar, pues vemos que salta aquí a lo que aparentemente no logra interpretar porque esto no coincide con ninguna sección dentro de la memoria virtual, dentro del mapa del proceso de la memoria virtual. Entonces, pues rompe, ¿vale? Es una salida con errores, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos determinar ahora es lo mismo que antes, es decir, el desplazamiento necesario para sobreescribir la dirección de retorno. Y podríamos utilizar pues, una secuencia de Brueging como antes o hacer un poco de prueba-error. Y en este caso, pues bueno, vamos a jugárnosla a si el buffer tiene 64 bytes, vamos a poner pues 64 más 8. Entonces, para esto, introducimos por entrada estándar 64 bytes y metemos 8 bytes seguidos, ¿vale? Entonces, después aquí cuando llamamos a get, ¿vale? Ahora, si inspeccionamos el marco actual, pues bueno, nos lo calcula todo bien, es decir, parece que entiende cuál es la dirección de retorno, pero en el momento en el que se produce el desbordamiento, si volvemos a realizar lo que viene a ser la inspección de la memoria, pues, bueno, aún no lo ha cerrado, ¿vale? Tiene los valores de antes. Pues vemos que no lo hemos logrado sobreescribir. Entonces, pues necesitamos más bytes, ¿vale? Entonces vamos a hacer un poco de fuzzing manual.
y a ver con qué valor logramos sobreescribirlo. Y vemos que, pues bueno, ahora ya sí que lo ha logrado sobreescribir y que el padding necesario pues eran 64 más 8 y pues nada, pues eso, después de 72 bytes, pues ya podríamos sobreescribirlo con las Cs, ¿vale? Entonces, ahora lo que necesitamos saber es a dónde saltar, porque desde luego saltar a titbif, ya no, sobreescribir la dirección de retorno previamente almacenada con titbif ya no nos sirve de nada, ¿vale? Entonces, para ello hay que localizar la dirección de la función win, que era lo que habíamos visto antes. ¿Y cómo se puede localizar la función win? Pues de muchas maneras, ¿no? Con readelf, por ejemplo, se podría, con ese para ver los símbolos, o incluso desde dentro del debugger podríamos hacer un print de la función win y vemos que esta es la dirección virtual a la que hay que soltar, ¿vale? Entonces, lo que podríamos hacer es, pues bueno, siguiendo el formato little endian, almacenar los valores y como habíamos visto antes, ¿vale? 2, 3, 4. Esto pues con mucho cuidado, ¿no? De no confundirse. Entonces, no sé. Bueno, al final pues eso es nada, simplemente seguir el formato little endian, vaya. A ver. ¿Cuántos bytes tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bueno, la parte alta son todos ceros. 1, 2, 3, 4. Y aquí llegamos 40, 11, 32. ¿Vale? Vale, pues esto en principio debería de permitirnos sobreescribir la dirección de retorno con la función win, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a cerrar el marco de pila y hacer el ret, pues vemos que retorna a la función win en vez de retornar al lice start main, ¿vale? Aquí se ve, bueno, se debería de ver, ahora no logra entender cuál es la siguiente dirección de retorno, pero bueno, se podría ver toda la pila de llamadas. Y pues esto pues simplemente termina llamando a system con binsh, es un wrapper. Y pues bueno, lo que vamos a hacer va a ser ejecutarlo fuera del debugger, ¿vale? Y pues para eso pues vamos a hacerlo como antes. Pero en este caso, en vez de introducirlo como argumento, lo pasamos por entrada estándar, ¿vale? Y pues si lo recordamos, lo que era a por 72 más todo el churro de las direcciones en un formato little endian. Entonces esto era, la parte alta eran todos ceros, ¿vale? Hay que llenar todo el QWORD, los 64 bits. Y esto, pues bueno, a ver, vamos a mirar aquí que era 40, 11, 32, ¿vale? Entonces, recapitulando, estamos sobreescribiendo la dirección de retorno y bifurcando el flujo de ejecución hacia una zona controlada, ¿vale? Pero ¿qué sucede aquí? ¿Por qué nos da una violación de segmento, una segmentation fault, si realmente estamos sobreescribiendo la dirección de retorno correctamente con el padding que habíamos visto en el debugger? Algo raro está sucediendo. Pues esto podemos inspeccionarlo con strace o ltrace, ¿vale? Y podríamos observar que dentro de la pila de llamadas, cuando se ejecuta, bueno, se logra ejecutar bien el execp, el wrapper de system binsh, pero el descriptor de entrada estándar pues está cerrado, ¿vale? Entonces, cuando intentamos leer de él, hace un exit group y sale. Entonces, no podemos interactuar con él. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues bueno, simplemente mantener el descriptor de entrada estándar abierta, ¿vale? Y esto pues se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Lo normal es con un pipe. Entonces, lo que podríamos hacer sería algo como, vamos a copiar esto, lo ponemos por aquí, hacemos un cut y lo enchufamos con un pipe. De otra manera text. Y pues efectivamente logramos ejecutar pues código, bueno, logramos bifurcar la ejecución, el flujo de ejecución hacia la sección de texto y la función pues ya llamaba binsh, tenemos comandos, tenemos una shell interactiva, ¿vale?
Y esto sería todo por la parte del return to text, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser un return to shellcode. En esta ocasión lo que haremos será compilar el siguiente programa, bueno, de hecho el mismo programa, pero remapeando la pila como ejecutable. Y para eso tenemos que pasarle el flag "-z execstack", ¿vale? Y vamos a seguir manteniendo el no posición independiente y que no haya protectores de pila, que no haya ningún stack cookie que nos pueda interferir en el proceso de explotación. Pues bueno, aquí si os dais cuenta, la pila pues solo tiene los permisos que le corresponden a esa sección, ¿no? Es algo normal y entendible que si solo vamos a almacenar datos, los permisos que tiene que tener estas páginas de memoria son read y write, apilar y desapilar. No solo queremos hacer eso, lecturas y escrituras. No tendría sentido mapearlo con permisos de ejecución porque a lo mejor un atacante podría introducir código dentro de la pila y hacer saltar el programa hacia una de esas direcciones y ejecutar código arbitrario en el sistema. Entonces, si observamos el mapa de memoria del proceso, podemos ver cómo la pila tiene permisos de ejecución una vez que compilamos con el flag "-z execstack", ¿vale? Vamos a irnos a la ruta y vamos a hacer un checksec. Si hacemos un checksec a shellcode, pues esta vez ya nos dice que todos los segmentos tienen read, write, execute. Bueno, que hay segmentos con read, write, execute. Y si lo cargamos pues dentro del debugger y miramos el mapa de memoria, pues la pila está marcada con permisos de read, write, execute, ¿vale? Veis aquí el bit de ejecución. Y gracias a esto pues vamos a poder introducir un shellcode dentro de la pila y saltar ahí, ¿vale? Pero ¿qué es eso de un shellcode? Al final, pues un shellcode es un conjunto de instrucciones normalmente programadas en lenguaje ensamblador y que básicamente son una representación de los códigos de operación. O sea, son instrucciones, ¿vaya? Entonces, el shellcode es los opcodes, los códigos que al final interpreta la CPU a nivel de macroinstrucción, vaya. Y el propósito es pues, ejecutar lo que se haya programado. Pues en este caso es una llamada a la syscall execp con un argumento binsh, una shell. Entonces aquí tendríamos el shellcode.s. Podríamos utilizar NASM, ¿vale? El Netway Assembler para ensamblar el shellcode. Por ejemplo, a ver, vamos a borrar aquí esto. Bueno, simplemente podemos ensamblarlo directamente el shellcode como tal y le pasamos a una salida shellcode.object. Y si ahora inspeccionamos esta salida de este fichero objeto, vamos a desensamblarlo. Bueno, obviamente que no nos permite desensamblar porque no es no lo hemos ensamblado como ni enlazado, entonces no es un ELF. Pero bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, XXD, que lo que nos interesa es simplemente ver que aquí tenemos los códigos de operación y aquí tendríamos el shellcode y si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ahora obtener los opcodes de una forma sencilla, pues con XXD-i haríamos que nos los exportara como un blob. Y aquí pues tendríamos todos los códigos de operación de este shellcode. Si ahora quisiéramos, por ejemplo, ensamblarlo como un ELF, por ejemplo, pues podríamos utilizar lo mismo, la misma orden de antes, pero como con el file format de ELF, ¿vale? ELF64. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Y ahora simplemente faltaría utilizar el enlazador dinámico para enlazarlo. Entonces, shellcode object, shellcode prueba. Y ahora sí tenemos aquí el shellcode prueba, ¿vale? Y lo ejecutamos, pues deberíamos de tener una shell que es lo que era la especificación funcional de este shellcode, ¿no? Que era ejecutar execv binsh. Y ahora, obviamente, si queremos utilizar object dump
en el objeto, pues lo mismo, podemos obtener la representación del desensamblado de esos códigos de operación que habíamos ensamblado, ¿vale? Y con esto, pues ya lo tendríamos todo, ¿no? Simplemente, pues con el xx de menos i, podemos obtener estos códigos de operación y pasarlo, pues, por ejemplo, a un shellcode.txt para tratarlo rápidamente, ¿vale? Pues son estos códigos de operación. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser desactivar la ASLR, ¿no? La aleatorización en la disposición del espacio de direcciones de memoria. Que eso lo que nos va a hacer es que la pila se nos mapee en una dirección predecible y va a mantenerse de manera estática durante todas las ejecuciones, ¿vale? Porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una variable local, vamos a definir aquí, por ejemplo, un buffer rápidamente. Vamos a compilarlo. Vemos que cuando lo ejecutamos, la dirección del buffer pues va variando, ¿no? Y es decir, que la pila siempre se va mapeando en una dirección distinta. Entonces, pues lo que queremos hacer es que el buffer esté en una localización predecible. Y para eso lo que vamos a hacer va a ser desactivar la ASLR. Entonces, pues para eso pues podemos hacer pasarle un 0, proxies kernel randomize by space, ¿vale? Y si ahora pues ejecutamos esto, pues vemos que el buffer realmente se está mapeando en la misma dirección, ¿vale? Base. Entonces eso nos está ahorrando muchos problemas, porque si no necesitaríamos encadenar otro fallo más, concretamente una fuga de información que nos revelase una dirección de la pila o la forzásemos para poder calcular los desplazamientos necesarios y predecir dónde se iba a mapear el buffer. Entonces lo que vamos a hacer es poner un breakpoint en el gets y la llamada a la API gets y inspeccionar el registro destino para ver dónde se está almacenando nuestro buffer. Entonces, en el programa que habíamos compilado antes, bueno, el shellcode, el programa vulnerable como tal, vamos a poner un breakpoint aquí y pues lo vamos a ejecutar de cualquier manera. Y lo único que nos interesa es esta dirección, que es el RDI, y este es el buffer donde vamos a estar almacenando los datos, ¿vale? Que controla el atacante. Y siempre se va a estar mapeando en el mismo lugar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser introducir un número arbitrario de caracteres y sobreescribir la dirección de retorno, ¿vale? Para ver primero cuál es el desplazamiento. En este caso, si recordamos, bueno, y vamos a probar a ver si se sigue manteniendo que sean 72 bytes, como hemos hecho en la anterior prueba de concepto, igual esta vez son menos, bueno, pues se sigue manteniendo, es decir, con 72 bytes logramos sobreescribir con los siguientes 8 bytes la dirección de retorno, y si inspeccionamos la dirección del buffer que habíamos obtenido con el get, pues vemos que efectivamente todos nuestros caracteres se están alojando en esta dirección virtual. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer ahora es pues calcular, pues vamos a introducir el shellcode, ¿vale? Todos estos códigos de operación en este buffer y vamos a intentar saltar ahí, ¿vale? Entonces, para eso, pues volver a cargarlo en el debugger y vamos a poner todo este churro de bytes. Y pues bueno, aquí era interesante saber cuál es el desplazamiento y el tamaño del buffer. Vamos a hacer trampas para no perder demasiado tiempo. Parece que ser que, bueno, pues 72 menos 45 y ese es el tamaño del buffer. Es el tamaño del shellcode, 20 y pico. Vemos que con 45 AES de padding, pues podemos seguir sobreescribiendo la dirección de retorno con las AES, y si inspeccionamos el buffer donde habíamos introducido el shellcode, lo vemos aquí, ¿no? Esto podemos incluso representarlo como instrucciones, ¿vale? Y vemos que aquí pues esto se corresponde con el shellcode, ¿no? Y finalmente termina en el syscall. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que si un atacante, además de hacer esto, bueno, vamos a poner...
si un atacante logra sobreescribir la dirección de retorno con esa dirección de la pila que está mapeada con permisos de ejecución, pues logrará ejecutar código arbitrario. Entonces, pues vamos a almacenarla en formato little endian, 2, 3, 4. Empezamos con el byte más significativo al final, pues 7F. ¿Estos cuántos son? Bueno, vamos a empezar por abajo. 30, 4, FE, FF, 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 FF. Y vamos a ver si ahora hemos introducido bien la dirección. Parece que no. Parece que hemos introducido un byte más. Vamos a actualizarlo. Tampoco. A ver, calma y sosiego, a ver qué es dónde está el error que estamos poniendo. El byte menos significativo es 30, el siguiente es E4. Vale, y los siguientes ya son todos FS, no son FS. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Solo tenemos que poner un byte. 1, 2, 34, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7F, FF. Después tenemos, a ver, 7F, FF, FF. Bueno, podríamos incluso hacerlo, vamos a hacerlo de una manera un poco más sencilla. Pues así directamente, bueno, aquí, este ya nos está interpretando, lo estamos convirtiendo a formato little endian, para no andar mirando a ver, contando los bytes, al final te puedes confundir bastante fácilmente si no lo haces con cuidado, y esta es la mejor manera, ¿no? Utilizar, por ejemplo, la clase de packing, que simplemente hace un... Esto es como si hiciéramos un import struct.pack, y en log, pues aquí pusieras pues toda esta dirección. Bueno. Entonces, al final, lo que hacemos es sobreescribir la dirección de retorno con la dirección del buffer donde habíamos introducido el shellcode, y cuando llegamos a la dirección de retorno, salta ella correctamente, ¿vale? Y como la pila tiene permisos de ejecución, pues podremos ejecutar el shellcode, ¿vale? Entonces, pues aquí vamos trazando todas las instrucciones y vemos que al final pues termina llamando a la syscall sysect y ejecutando el programa bin-dash, ¿vale? Entonces, si ahora copiamos todo este churro que estábamos ejecutando aquí, dentro del debugger, y lo probamos a ejecutar fuera, veremos qué sucede. Veremos a ver si realmente logramos pues bueno, esa ejecución de código. Que bueno, que ya os adelanto que no. Entonces, si esto lo ejecutamos desde fuera del debugger, pues lo mismo, no vamos a poder interactuar con nada, ni realmente se está ejecutando ninguna shell ni nada, vaya. El tema es que, bueno, por a lo mejor variables de entorno o cosas similares dentro de debugger, las direcciones virtuales de la pila varían. Entonces, lo que hay que hacer es habilitar los core dumps con esta comando y ejecutar de nuevo el exploit para que nos vuelque un core dump y que podamos analizar, ¿vale? Entonces, si nosotros lo volvemos a ejecutar, ahora dice, ok, core dump segmentation fault. Hay una violación de segmento y se ha volcado un core. Entonces, si nosotros ahora analizamos este core con gdb, menos q de quiet y menos t de core, o bueno, simplemente core, pues vemos que lo que está intentando interpretar aquí, esto no se parece... Bueno, hay una violación de segmento, no se parece a nada
a nada de lo que había ahí en el shellcode, ¿no? Entonces, y si incluso nosotros realmente inspeccionáramos la dirección donde estábamos mapeándolo, que era, pues bueno, todas estas 7 CSS, terminaba en E430, ¿vale? Vamos a intentar, bueno, inspeccionarlo en 430. Pues vemos que aquí realmente no está nuestro shellcode, esto ha cambiado. Entonces, lo que podemos hacer es, ayudándonos del debugger, intentar buscar en la pila el shellcode. Y para eso, pues, podemos empezar a dumpear muchas direcciones de memoria y inspeccionando la pila, pues vemos aquí, localizamos fácilmente el patrón y vemos que la dirección del shellcode en este caso es E490, ¿vale? Aquí ya vemos 31, bla, 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 y todas las AES. Identificamos muy fácil gracias a esos patrones que son tan visualmente descriptivos. Entonces, si nosotros aquí ahora inspeccionamos esta dirección, vemos que el shellcode fuera del debugger se está mapeando en esta dirección. ¿Qué significa eso? Que si nosotros ahora volvemos a ejecutar el exploit fuera, pero actualizamos la dirección, de manera que en vez de ir a la dirección E430 vaya a la dirección E490, podríamos lograr ejecutar una shell. ¿Qué pasa ahora? Que de nuevo estamos perdiendo el descriptor de entrada estándar porque se está cerrando y hay que mantenerlo activo, ¿no? Entonces, pues utilizando el mismo truco de antes del pipe, podemos llegar a ejecutar comandos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se está ejecutando el código del shellcode y la especificación funcional era hazme un execv de binsh y con esto podemos interactuar de una manera muy, muy sencilla, ¿vale? Obviamente que si mapeásemos otro shellcode en la pila, pues ejecutaríamos otra cosa, a lo mejor una shell reversa o una shell binf o cualquier otra cosa. Y esto viene a ser todo, ¿vale? Hasta aquí llega la clase de introducción a la explotación de software en GNU Linux. En general, podéis ver que es un tema un poco, digamos, engorroso si no se tiene una buena base de lo que viene a ser siendo ensamblador, arquitectura de computadores, ingeniería inversa, etc. Pero yo creo que si seguís los ejemplos realizados durante el taller en un entorno controlado y traceándolo poco a poco, podéis llegar a interiorizar bien las técnicas, ¿vale? Al final es bastante sencillo. Solo estamos encadenando una serie de pasos que de manera determinista nos dejan ejecutar código arbitrario en el sistema porque sobreescribimos la dirección de retorno que hay en la pila, ¿vale? Y bueno, esto sería todo.